días. Vamos a comenzar la primera de las ruedas de prensa de esta mañana. Vamos a enviar un saludo a los que nos estén viendo a través de la página web y de paso comprobamos que funcione perfectamente el servicio de auriculares para todos. La primera de las ruedas de prensa es acerca de la película en sección oficial 9 milímetros. Tenemos con nosotros a su director, Thailand Barman, y a su actor protagonista, Serge Gabukina, que están aquí los dos con nosotros. Después será la rueda de prensa de la película Salamandra con Pablo Agüero. Comenzando con 9 milímetros, una película que trata muchos temas importantes y contundentes, como son la infidelidad, la violencia, la muerte, una serie de conflictos graves que están todos recogidos en una historia con solo unos pocos protagonistas. Me gustaría comenzar preguntándole al director cómo se le ocurrió esta historia que le permite hablar de tantas cosas a la vez. Buenos días, bonjour. Bonjour, buenos días. En fait, De hecho, creo que esto está ligado un poco a mi recorrido personal, es decir, que siempre tuve ganas, quizás de manera inconsciente en un principio, de hablar de las personas más vulnerables, más frágiles de nuestra sociedad. Y yo quería hablar esencialmente, en el caso de 9 milímetros, del malestar en la sociedad de hoy occidental. Y es esto lo que me interesaba. Como un hombre de 40 años, con todo lo que he podido ver, todo lo que veo a mi alrededor, pues yo sentía que había una fuerte presión social de cara a los individuos. Así que yo tengo una mirada bastante crítica sobre nuestra sociedad hoy en día, que cada vez se vuelve más individualista, y quise hablar del malestar, como personas hoy en día en nuestra sociedad pueden sufrir. Et donc, effectivement, ça parle sur. Au départ, en fait, en un principio, j'ai voulu écrire. Enfin, il y avait había un primer guión que hablaba esencialmente de un joven, un menor, y enlazando algo con otra idea, he escrito con otra persona, así que escribimos a 4 manos. Y en 9 milímetros queríamos arrancar de una familia normal, ordinaria, con el padre, la madre, el hijo, y queríamos hablar esencialmente de estas 3 personas, de estos 3 personajes. Y es verdad que la película arranca con un disparo que se oye detrás de una puerta donde justamente vive esta familia. Y entonces tomamos este disparo y a partir de ahí arrancamos con una intriga sin que sea un thriller de tipo americano, una película policíaca, pero en un principio teníamos ganas de conseguir que el espectador pudiese estar en vilo desde el principio hasta el final, porque la particularidad, al menos a nivel de la forma de la película, es que está rodada la película en planos de secuencias. El plano de secuencia desde la escritura del guión ha sido una cosa elegida, justamente para permitir al espectador seguir casi en tiempo real la evolución de estas pocas horas antes del drama. Y lo que me interesaba era justamente que el espectador pudiese estar totalmente en el estado de espíritu de cada uno de los 3 personajes y quizás que intentase comprender su psicología, su pasado. De ahí la elección a nivel de la forma, al menos. Yo quería preguntarle, buenos días, quería preguntarle por los tiempos de la película, por esos ir hacia adelante y hacia atrás que se marcan con los fundidos en negro como si fuera un diapasón. Cuéntenos cómo lo hizo, cómo lo ha hecho. No he entendido muy bien la pregunta.
En la película usted nos lleva hacia adelante y hacia atrás. Ahora nos cuenta cosas que han pasado, ¿vale? Da 2 pasos, me da la sensación de que van unos pasos para adelante y después otros pasos para atrás y que esas rupturas temporales se marcan por los fundidos en negro. Que nos cuente, que nos hable de esto. Oui, effectivement. Sí, efectivamente. Desde la escritura ya pensábamos en ello. Lo que me interesaba era de verdad la perspectiva de cada uno de los personajes. Y estos fundidos al negro justamente permitían hacer la transición en cada perspectiva, en cada punto de vista. Así que en principio empezamos por la perspectiva, el punto de vista del hijo, después el padre, después la madre. Así que estos fundidos permitían cambiar de perspectiva, de opinión. Y es verdad que la estructura es bastante particular porque a cada vez vamos a volver sobre la misma secuencia, pero bajo una perspectiva distinta, la del personaje de turno. Y a mí me interesaba ver justamente cómo se podía jugar con esto. Y a veces hay un espectador que va un poco más deprisa con el personaje de la película y a veces es al contrario. Y si quiere, hay este aspecto un poco formal que me interesaba a nivel de la estructura, al menos para lo que atañe a la relación, a la narración de la película. Yo quería preguntarle también acerca de la importancia o la presencia del graffiti como un elemento central en la película, puesto que actúa como detonante de muchos de los conflictos que aparecen ahí, y es curioso también porque el graffiti como pintura es fundamentalmente una manera de expresión y sin embargo un tema central en la película es la incomunicación. Entonces quería preguntarle si ese tipo de contraposición es deliberada. Efectivamente, yo quería alimentar el personaje del hijo, que tiene 17, 18 años y que frecuenta una banda de jóvenes mucho mayores que él. Y la única pasión que tienen en común este joven y esta pandilla es justamente el graffiti. Para mí este movimiento está ligado al movimiento hip hop y a lo que escucha Laurent como música, es decir, rap bastante urbano con palabras siempre contestatarias hacia la sociedad, y lo que alimentaba para mí el personaje del hijo y era que fuese así un poco rebelde de cara a la sociedad, cuando su madre, que es policía, en cambio representa a esta sociedad. Y es este conflicto que me interesaba, sobre todo porque para mí Laurent, el hijo, es alguien que he construido para que sea alguien muy introvertido, y la única manera de expresarse que tiene es el graffiti y el tag, porque hay que distinguir las dos cosas. Es verdad que a menudo en los taguistas hay el aspecto artístico, que es mucho más artístico, sí. Mientras que el tag, que es más una firma del artista, tiene un aspecto un poco más vandálico, quizás más anárquico. Hay este aspecto también poco conocido del gran público y que yo quería poner en imágenes, al menos sin decir, bueno, que ya estaba dicho. No, todo está ahí en la película y se puede alimentar a los personajes con los elementos que están dados. Yo quería preguntarle al actor cómo ha sido un rodaje en el que no aparece ni una sola sonrisa. Creo, a lo mejor estoy teniendo un mal recuerdo, pero no sonríe nadie durante toda la historia. Y usted es una persona sumida en la absoluta tristeza. ¿Esto afecta de una manera especial a la hora de rodar? No, felizmente no ha tenido repercusiones.
estoy bastante acostumbrado a hacer personajes variados para no estar afectado por esta situación. Pero bien es verdad que no es un personaje sonriente. Sonríe una vez, sí, cuando dice a su hijo en el momento de entregarlo, de llevarlo a la escuela, le dice, ¿te doy vergüenza? Y lo dice sonriendo, pero no es un momento en que debería sonreír, es más bien una sonrisa molesta, no es una sonrisa de bienestar ni de alegría, efectivamente. Pues aquí caímos en las 24 horas, de la mañana a la noche de esta familia. Pues creo que no hemos coincidido con el mejor día de esta familia. Es verdad que aquel día no sonríen mucho. Y bueno, este personaje es una persona muy discapacitada, no físicamente, sino mentalmente y socialmente. Se siente disminuido este hombre. Y si bebe y fuma solo en el salón y durmiendo en el salón, pues no podemos esperar que justo ese día, cuando lo conocemos, vaya a sonreír. Le he contestado de una manera un poco ligera al decirle que esto no me afectó, pero tampoco tengo que decir que no ha sido tan fácil seguir tan triste y tan serio. Y es una de las veces en que he interpretado un personaje tan deprimido. Solo quiero añadir algo. Efectivamente, como la historia transcurre en unas pocas horas de tiempo, como lo ha dicho Serge, había que alimentar a estos personajes, había que cargarlos con algo, así que no se podía empezar pasando del buen humor y después evolucionar, porque para mí lo esencial no deja de ser mantenerme lo más creíble posible, lo más realista y evitar todo lo que podía ser muy guión, muy escritura, y por ello había estas ganas de mostrar, de cargar a estos tres personajes, porque a pesar de todo, hay una especie de suspense, entre comillas, a lo largo de toda la película. No sabemos lo que va a ocurrir. Así que los tres, al fin y al cabo, en un momento dado de este día, son susceptibles de reventar, de estallar. Y es esto lo que me interesaba. Y yo creo que justamente a través de toda la evolución de estos tres personajes descubrimos el pasado de estos tres personajes, de esta familia ordinaria, corriente. A través de pequeñas fotos, de pequeños elementos, vemos que es una familia que en un momento dado de su vida ha sido una familia feliz, pero aquí en un momento preciso de su vida, pues las cosas no son muy alegres, ¿no? ¿Más preguntas? Cuando acaba la película, Logan se pega al tiro y se queda todo el mundo con una desazón bastante profunda. Leemos a mamá. Yo no sé si yo hago una asociación de ideas que no debo, pero a mí me dio escalofríos. ¿Por qué esa dedicatoria? De hecho, era solo un guiño. Mi madre había fallecido durante la preparación del rodaje. Era más un guiño que no tenía nada que ver con la historia de la película. Es verdad que puede confundir al espectador, pero entiendo perfectamente su pregunta. Bonjour. Yo lo que querría saber es si siempre tuvo muy claro que iba a ser Logan quien se disparase, porque realmente hay un momento en el que pensamos que cualquiera de los tres puede haber tomado ese cierre, ese camino. Y por otro lado, también esa intriga de la que hablamos, hay un momento que yo creo que nos ha sorprendido a más gente, cuando Logan sale con estos tres chicos a hacer la pintada. Nosotros al principio no sabemos si van a atracar un banco. La sensación es que van a hacer algo muy gordo, que luego resulta que es algo que para nosotros parece que es menor, porque realmente la idea es que en España un graffiti no tiene una consecuencia tan fuerte. Entonces está en saber un poco
las dos cosas. Por un lado, lo que decíamos, si estaba muy claro que iba a ser Laurent quien tomase esa decisión. Por otro, la otra intriga que nos ha causado, ¿eso en Bélgica realmente tiene esa repercusión legal? ¿Llega a tanto? De cara a la elección deliberada del suicidio de Laurent, efectivamente, ya figuraba desde el guión, desde la escritura. En cambio, efectivamente, había esta gana de cargar esos tres personajes para que los tres, al fin y al cabo, hayan podido tener la ocasión de suicidarse. Los tres tenían todos los ingredientes para que pudiésemos pensar que era posible. Por ejemplo, en la policía hay una secuencia en que la madre, que es policía y que está en el funeral de una de sus colegas, pues descubrimos que también fue un suicidio, que también se mató su compañera. Hay que saber que en Bélgica la tasa de suicidios de policías es algo muy elevado. Había este elemento para cargar a la madre, había el elemento también para cargar al padre, que claro, ha perdido su trabajo de bombero y que de un día para otro se transforma en alguien inactivo en la sociedad y por desgracia empieza a deprimirse, a hundirse en el alcohol. Yo creo que hoy en día una de las enfermedades del siglo es justamente esta depresión. Yo oigo hablar mucho de burnout. No sé si conocen el término, pero está ligado a la depresión, ligada al trabajo, a estar quemado. Bien, había este elemento también para cargar el personaje del padre y, por consiguiente, el hijo, que era más bien alguien introvertido, en un malestar también, pero que no comunicaba su malestar, pues nos ha hecho descubrir un drama. Justamente en esta familia, esta falta de comunicación. Hay que saber que en un principio yo he querido tratar del suicidio porque me había llamado la atención en algo que oí en una de las películas anteriores. Uno de los actores se suicidó después del rodaje y sin embargo siempre tenía una sonrisa en los labios y esto nos llamó la atención porque no había ninguna señal que pudiese hacernos pensar que un día este hombre se iba a suicidar. Y después, unos años después, también un miembro de la familia de mi mujer también se ha suicidado y era alguien joven, un joven casado que acababa de tener un hijo y aquí tampoco había ninguna señal que nos podía llevar a pensar que en un momento dado iba a terminar con su vida y por ello este final lo quería rendir así, tal cual, para que nos preguntásemos, nos extrañásemos todos por el gesto de Laurent, al igual que yo me pregunté muchas cosas cuando oí hablar de este tipo de suicidios. En cuanto al graffiti, efectivamente había estas ganas también, porque siempre hay a priori y clichés de cara a bandas de jóvenes que encontramos en barrios en Bélgica y en Francia, pues había estas ganas de tratar de estos a priori como si fuesen delincuentes que estuviesen perdidos por las calles. Y yo tenía ganas de burlarme de las películas clásicas para evitar hacer algo sensacional y acción. Pues ven, al fin y al cabo lo que van a hacer es una pequeña tontería esos chicos, pero hay que saber que para los que hacen grafitis es toda una expedición. A veces para ellos su expedición es todavía más espectacular. Es verdad que podemos esperarnos un atraco, ¿sí? Es verdad que todo estaba preparado y manipulado. Hay una especie de manipulación también para hacer pensar que va a haber algo más. Pero tenía ganas de romper estos prejuicios de cara a estos jóvenes. Y hay que saber que en Bélgica y en Francia los tags y los grafitis pueden tener una sanción penal, más en Francia todavía. Yo me había encontrado con un autor de grafitis en aquella época que acababa de ser sancionado penalmente de 1 año firme de cárcel por la acumulación de grafitis y de tags, porque hay que saber que cuesta muchísimo dinero a la sociedad y la sociedad quería encontrar un medio para frenar este fenómeno. Y hubo toda una movilización
que ha permitido al joven ser graciado y indultado y evitar la pena de prisión. ¿Alguna pregunta más? Sí. 9 milímetros entonces es una auténtica bofetada a la sociedad del bienestar. Había esa idea también de decir, bueno, parece que sí, vivimos una sociedad donde todo está muy bien, existe la famosa sociedad del bienestar, decimos, y sin embargo los individuos de la sociedad no perciben ese bienestar. No hay más que ver esta familia que está completamente, cada uno por su cuenta, destrozado. Efectivamente, había esta mirada crítica hacia nuestra sociedad de hoy en día. A mí me ha llamado mucho la atención estos últimos años. En mi alrededor, mucha gente se queja. Quizás no directamente, no nos atrevemos a decirlo mucho, pero sentimos que sufren, que viven cierta presión en su trabajo, por ejemplo. Creo que los datos hoy en día son distintos, no son los mismos que hace 10, 15, 20 años. Hay cierta presión social y cada uno piensa en su estabilidad y también cada uno piensa en evitar perder su empleo y por desgracia hoy en día no estamos seguros de nada, al menos algunos. Y es esto lo que me ha llamado la atención y quería retranscribir al menos a nivel de la materia de la película. ¿Más preguntas? Bueno, pues dejamos entonces, si no tienen algo más que añadir, ellos... Sí, quisiera añadir algo de lo cual no hemos hablado. Es verdad que en un principio yo jamás quise hacer cine, así que no tenía voluntad de hacer cine. No, ocurrió de forma un poco natural. Cuando yo era un joven adolescente con amigos del barrio, a veces en vez de perder el tiempo en las calles, pues cogíamos una cámara y nos gustaba hacer parodias de películas que veíamos en la televisión. Y esto ocurrió etapa tras etapa y un día quisimos participar en un concurso de vídeos de aficionados y ahí tomamos conciencia de que lo que filmábamos era nuestro entorno, esto era nuestro vehículo y esto interesaba a un público y algunos profesionales nos localizaron, nos vieron y nos animaron a seguir y por eso estoy en Gijón, quizás he llegado al cine de forma casual. En cambio, quisiera volver sobre la forma, sobre todo pensando en el plano de las secuencias, pero quizás Serge podría hablarnos de la manera de la cual ha sido rodado, porque visualmente parece tan sencillo, pero es verdad que a nivel de la técnica no es algo evidente, porque rodamos un plano, 2 máximo al día, hay que saber que hay 60 planos en toda la película, no más. Y también hay que preservar cierta continuidad en la luz, porque la historia se desarrolla en unas pocas horas, al fin y al cabo. Así que hay toda una maquinaria, toda una coreografía, un ballet que hay que preparar de forma minuciosa y el actor tiene que intentar integrarse en esta coreografía. Y creo que Serge quizás puede explicarnos cómo ocurrió, cómo transcurrió estos días al menos de rodaje. Muchos actores dicen el cine, o actores de teatro que dicen que no les gusta el cine por esta particularidad, porque rodamos en el desorden y a cachitos. Evidentemente lo que hemos hecho no tiene nada que ver con el teatro, pero bien es verdad que es muy enriquecedor y muy excitante poder rodar así, actuar así en una
longitud seguida. Es raro poder hacerlo en el cine. Es muy agradable empezar una situación saliendo del coche, cogiendo el ascensor, subir. Parece anodino porque a veces hay desplazamientos que son solo desplazamientos, pero bueno, el personaje existe en ellos. Pero estos desplazamientos, para la técnica, que siempre ha sido una cámara llevada a hombro, pues supone mucho trabajo y muchos ensayos y repetimos mucho las cosas. Y hay que saber que ser justo durante todas las tomas, porque aunque Thailand ha privilegiado mucho la actuación, es la técnica quien decide al fin y al cabo si la toma es buena o no, aunque a veces sea el juego, también la interpretación. Pero a veces al cabo de cierto tiempo ya no tenemos el jugo, la energía, la capacidad de inventar, la frescura para interpretar la secuencia, porque se ha hecho muchas veces y ahí aparece la dificultad. Y al mismo tiempo es muy excitante. Me acuerdo de haber rodado ya así con otro director, Christophe Blanc, en una película que se llama Una mujer del exterior. Y así teníamos muchos planos y secuencia, pero no de una manera tan compleja. Y me acuerdo que ahí, al contrario de Thailand, con un plano secuencia al día, era un exceso. Pero a veces había 40 tomas. Y con esta experiencia que adquirí ahí, pude rodar con Thailand. Constaté algo, que las primeras son siempre las más frescas, las primeras tomas, y después hay como una especie de bajada, porque reinventar a cada vez es muy duro. Y en un momento, de forma mágica, al cabo de un momento pensamos que ya jamás se va a volver a conseguir esta frescura del principio, pues ocurre algo extraordinario, mágico, que se escapa a nuestro entendimiento. Y es lo que le ocurrió a Nicholson en la película, en la escena en la que rompe la puerta con un hacha. Hay algo que se nos escapa. Y a mí me gusta que esto pueda ocurrir. Así de simple. Pues si no hay más preguntas, os pido un aplauso, por favor, para Serge y para Calma. Gracias. Gracias. Y vamos a hacer una pausa de 5 minutos, después volvemos con la segunda ronda.